Ustedes dirán, bueno, pues la salvación es un tema muy conocido, pues vamos a abordarlo desde un punto de vista que realmente es muy interesante y yo llamé este mensaje etapas de la salvación, ¿verdad? Algunas otras personas dicen que son estadios de la salvación, otras personas no reconocen ninguna diferencia, ¿verdad? Que no hay tiempos en la salvación, pero lo que podemos ver en la escritura es que la salvación es algo que Dios nos regala, que Dios nos da, ¿verdad? Pero es algo que también vamos desarrollando nosotros con la ayuda de Dios. Y bueno, vamos a empezar con esta primera diapositiva. Yo quiero preguntarles, ¿estás tú seguro de tu salvación o dudas de tu salvación? Hermano Juan Luis, ¿está usted seguro de su salvación? ¿No está usted seguro, verdad? Hermana, ay, hermana Sabi, se me fue su nombre. ¿Está usted segura de su salvación? Gloria a Dios, ¿verdad? Hermano, Jonathan, no muy seguro, ¿verdad? Bueno, nos pasa a todos, ¿verdad? Hay momentos en los cuales, y no es malo, no es malo. Quiero decirles que esto es parte de nuestro desarrollo en la vida cristiana, ¿verdad? Dice la palabra que hemos sido llamados a ser santos. Pero ¿saben por qué a veces dudamos de nuestra salvación? Porque aunque hemos sido llamados a ser santos, aún somos practicantes del pecado, ¿verdad? Y como somos practicantes del pecado, nuestra conciencia nos acusa y nos dice, tú no vas a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es como una alarma, como una alerta que nos avisa cuando estamos tomando un camino que es incorrecto. ¿Dejamos el mal camino en el pasado? Sí, amén, ¿verdad? Pero la tentación siempre está presente. Y nosotros debemos de procurar permanecer en el buen camino. Cuando nos empezamos a desviar es cuando nuestro espíritu nos empieza a lanzar una alarma y nos dice, pi, 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 pi. Cuidado. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis o no os equivoquéis, ¿verdad? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 11. Todo esto debe haber pasado en nuestra vida o debe estar pasando, siendo parte de nuestro pasado en la vida. Si es parte de nuestro presente, entonces se aplica lo que dice aquí, no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? El que practica el pecado continúa es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto lo encontramos en 1 de Juan 3:8. Entonces, significa que el cristiano no debe practicar el pecado. ¿El cristiano es impecable, hermana Mayra? No es impecable. Pero hay una gran diferencia entre pecar involuntariamente o por error, o viene la tentación y caíste, que cuando una persona vive ya de una forma rutinaria practicando un pecado, ¿verdad? Es algo muy diferente. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado en su misericordia, tengo otra oportunidad. Es la oportunidad número 1847. No, no puede ser posible. No puede ser posible en el sentido de que estamos jugando con la salvación. ¿Cuál es el propósito de Dios? Lo tenemos muy claro en Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo, es Nueva Traducción Viviente, que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es curioso que está hablando a los cristianos. Bueno, está hablando a todo el mundo en general. Pero el propósito de Dios es que los que creen no se pierdan. Lo cual nos abre una puerta y nos está diciendo
que la salvación no es de todos los que creen, es de los que le obedecen. Lo voy a repetir. La salvación no es de todos los que creen, es de los que le obedecen. ¿Verdad? Es bueno que hayamos creído, amén, porque la fe nos lleva a la obediencia. Cuando tú le crees a Dios, tú empiezas a confiar en Él y empiezas a creer que su palabra es verdadera y empiezas a creer que lo que Él te dice es cierto. Y empiezas a dejar una vida de mentira, una vida falsa, para vivir ahora una nueva vida en obediencia a Él, una vida verdadera en la cual encuentras bendición. Pero el diablo muy sutilmente va a procurar que tú regreses a tu vida pasada. Así es que no tendríamos por qué tener duda de la salvación, ¿verdad? Y si hay duda en nuestra salvación, bueno, entonces tenemos que rectificar nuestros caminos. Porque habrá algo que estemos haciendo, lo cual nuestra conciencia siempre nos va a acusar, a menos de que ya esté cauterizada, que esté quemada. ¿Qué significa una conciencia quemada? Cuando la persona está peque y peque y peque y peque, después ya hasta le pone un versículo que lo justifica. Y ya no siente culpa y sigue haciendo ese pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su conciencia ya se quemó, se cauterizó. Pero mientras tú tengas y yo tenga la conciencia viva, siempre nos va a indicar y nos va a avisar, por ahí no es. Vamos a la siguiente. ¿Es imposible perder la salvación? Hermana Dari, ¿qué opina usted? No es imposible, ¿verdad? Hermano Juan, ¿qué opina usted? ¿Será imposible perder la salvación? No, ¿verdad? Y lo dice este versículo, ¿verdad? Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Lo cual nos dice que sí hay una posibilidad de que aún los que fueron escogidos sean engañados. Van y yo, ¿verdad? Nos sorprendimos hace unas semanas, ¿verdad? De una persona que conocemos y que amamos mucho. Y tristemente, a pesar de todo su conocimiento de la Biblia y que viene de una familia cristiana, ¿verdad? Y que en su familia hay un pastor, se ha desviado de la verdad. Nosotros estuvimos hablando con esa persona y tratando, como dice la palabra, hacerle volver y entender cuál es el camino verdadero. Pero quiero decirles que ninguno de nosotros estamos exentos de ser engañados. Dice la Biblia que el pecado produce endurecimiento. El pecado, ¿verdad? La soberbia nos lleva al pecado y la soberbia también nos impide arrepentirnos. Dice, 1 Timoteo 5, 14 al 15, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de ¿quién? De Satanás. Hermanitas, ya grandes, no, al contrario, ¿verdad? Las viudas jóvenes. Estaba viendo esta falla y entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pon mucha atención, porque las viudas jóvenes están rompiendo su pacto que hicieron y se están yendo en pos de Satanás. Esto nos da también una prueba de que se puede perder la salvación. Otro versículo les pongo, 1 Timoteo 1, 18 al 20, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Desechando la cual, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No sabemos si realmente Himeneo y Fileto se arrepintieron porque le entregaron una persona a Satanás. Usted no lo haga.
¿verdad? De hecho, no tiene la autoridad para hacerlo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo los puso en disciplina. Y los puso en disciplina para que aprendieran, ¿verdad? Y si acaso pudiesen arrepentirse. ¿Por qué? Porque se habían desviado de la verdad. Y ustedes leen el Nuevo Testamento y van a encontrar personas fieles que siguieron la doctrina recta, lo que se llama, ¿verdad?, la ortodoxia. Ortos, recto. Doxos, doctrina. Siguieron la doctrina recta. Pero también hubo muchos que se desviaron. Y todo esto está escrito ¿por qué? Para advertirnos a nosotros que no nos confiemos. ¿Por qué se desviaron estas personas? Dice que naufragaron, ¿verdad? ¿Por causa de qué? Por causa de no mantener la fe y no mantener una buena conciencia. ¿Qué es mantener la fe? Que tú creas todo lo que dice la palabra, el evangelio, y que la obedezcas. Si tú crees que Dios te está diciendo la verdad, lo vas a obedecer. Si no crees que Dios está diciendo la verdad, no vas a obedecer. Aunque digas que crees en Dios, creer en Dios es obedecerle, es amarle. El que me ama, dice el Señor, mi palabra guardará. Entonces, hay una relación directa. Si tú crees, tú vas a obedecer. Si tú crees, tú vas a amar. Pero si tú verdaderamente no crees, vas a hacer tu voluntad. Porque no le crees a Dios. Ay, no, el pastor exagera que el infierno y que esas cosas. Bueno, yo no te lo voy a demostrar. Pero cuando tengas que presentarte delante del Señor, ahí sí nos vamos a acordar o te vas a acordar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estas personas? Desecharon, no cuidaron su fe y por otro lado, la buena conciencia tampoco la cuidaron. ¿Qué será tener una buena conciencia? Que no le debes nada a nadie, que estás a cuentas con todos. ¿Debes dinero? Págalo. ¿Debes honra? Págala. ¿Te peleaste con alguien? Tienes que ir y pedir perdón. ¿No has perdonado a alguien? Tienes que arreglar eso. Cuentas saldadas. Limpia conciencia. No le debes nada a nadie. Fíjense cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, no les he tomado nada. No les debo nada. ¿Verdad? Hace una cuenta, él antes de despedirse de este mundo, ¿verdad? Dice, a nadie defraudado. A nadie engañado. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a ver, pues entonces, ¿qué es la salvación? ¿Verdad? Es algo que se puede perder, pero en sí, ¿qué implica la salvación? Bueno, la salvación es un término que en hebreo, ¿verdad? Es esta palabra que no sé pronunciar, ¿verdad? Suaj, ¿verdad? No sé. ¿Qué significa rescatar, librar, colocar o llevar en victoria, llevar a un lugar seguro? Haz de cuenta que hay un incendio y está una casa a punto de caerse y hay una niña dentro de ese lugar que está gritando, auxilio, auxilio. Y tú tienes un traje de bombero y entras, ¿verdad? La abrazas, la rescatas y la sacas de esa casa y en ese momento se derrumba o hay una explosión. Tú te convertiste en el salvador de esa niña. Algo así es la salvación. Cristo Jesús nos salvó justo a tiempo de las llamas del infierno. Él nos rescató para que ahora podamos vivir para Él. Hay otra palabra, ¿verdad? Esta palabra es griega, soteria, que significa también rescatar, llevar a seguridad, librar, liberar, salvar de. Y bueno, la palabra que utilizamos nosotros en español, ¿verdad? Que según la Real Academia de la Lengua Española, es la acción y efecto de salvar o salvarse. Es la consecución de la gloria y las bienaventuranzas eternas, ¿verdad? Entonces aquí le añade algo más.
Salvar no solamente ser rescatado, sino estar bajo la bendición de Dios, recibir gloria de parte de Dios, recibir bienaventuranza o bendición de parte de Dios. Bien, vamos a la siguiente. Entonces la salvación tiene varias etapas. Y aquí es donde tú vas a comprender en qué etapa estás y contra qué o por qué estás luchando como estás luchando ahorita. Una de las características de la salvación anunciada en el Evangelio es que se relaciona con las tres dimensiones temporales de la experiencia cristiana: el pasado, el presente y el futuro. Fuimos salvos cuando creímos en Cristo Jesús, ¿verdad? Esto también se llama el aspecto inicial de la salvación. Ya fuimos salvos, ¿ok? Tú y yo vamos a ir al cielo porque Cristo Jesús murió para que seamos salvos. Segundo, estamos siendo salvados en nuestro diario vivir como creyentes, un aspecto progresivo. ¿Por qué decimos que estamos siendo salvados día a día? Porque día a día el diablo, sus ángeles, las tentaciones, nuestra carne, el mundo, son nuestros enemigos que día a día están batallando contra nosotros. ¿Cuál es su propósito? Hacernos caer, hacernos retroceder, hacernos pecar. Y de esa forma podríamos fallar, podríamos perder nuestra salvación. Fuimos salvos, sí. Cristo Jesús ya murió, Él ya dio su vida para salvarnos. Pero hoy tenemos que cuidar, como decía el apóstol Pablo, nuestra salvación con temor y con temblor. Cuando un cristiano no cree esto, ¿saben qué pasa? Hace lo que hacen los mormones. Ellos, después de 2 años de haber hecho un servicio, de haber estado predicando su falso evangelio, ¿verdad? Porque pues es un evangelio falso. No es un evangelio que está basado en la palabra de Dios. Está medio basado. Pero más bien ellos se sujetan a lo que dice el libro del Mormón. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, bueno, yo ya cumplí con mi periodo de 2 años, yo ya me gané la salvación, ahora sí puedo hacer lo que quiera. Yo he hablado con mormones, ¿verdad, Vani? Seguramente también. Y he hablado con jóvenes mormones y eso es lo que dicen. Yo nada más cumplo estos 2 años y ya, listo. Yo ya cubrí, yo ya me salvé. Siendo que la palabra dice que la salvación no es por las obras. Pero según ellos, ¿verdad? Según su doctrina, ya se salvaron. Y entonces, ¿qué pasa? Que viven una vida, algunos, ¿verdad? Disoluta en pecado. ¿Y cuál va a ser su destino? Pues lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona piensa que no tiene que tener cuidado de su salvación, seguramente va a caer en pecado y el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Número 3, seremos salvos de manera plena cuando Cristo regrese y nos transforme a su semejanza. Ese va a ser, digamos, ese es el aspecto final. Fui salvo porque Cristo Jesús murió en la cruz. Amén. Soy salvo hoy porque me estoy guardando, me estoy apartando para Dios. Estoy, en vez de hacer lo que antes hacía, que me apartaba de Dios, ahora hago lo que me acerca a Dios. Sirvo a Dios. Y tercer lugar, vivo con la esperanza de que Jesucristo va a venir un día y este cuerpo, que está sujeto a tentaciones, va a ser transformado en un cuerpo que ya no va a poder ser tentado. ¿Por qué? Porque ya no va a tener las necesidades ni los deseos carnales que tiene en este momento. ¿Verdad? Qué maravilloso. Vamos a la siguiente. ¿Qué significa la salvación? A veces nos hace un término como muy común. Pues la salvación es que Dios me salvó. Bueno, sí, pero ¿de qué te salvó? Fíjense, hay 7 términos que describen los aspectos de nuestra salvación. El primero es salvar, que significa rescatar
de la condenación eterna. Tú y yo, por nuestro pecado, merecíamos el castigo, el juicio, el fuego eterno. Segundo lugar, la salvación también es liberar. ¿De qué nos libera el Señor? Nos libera de la esclavitud al pecado y nos rescata, nos saca de las tinieblas. Dice la palabra que estábamos en poder del enemigo. Dice que incluso hacíamos lo que él quería a voluntad de él. Estábamos completamente vendidos. Número 3. El tercer término es redimir, que significa liberar pagando el rescate. ¿Cuántos de aquí han empeñado algo alguna vez? Recientemente, ya no levanten la mano. Pero cuando tú empeñas algo, ¿qué va a pasar? Si tú no pagas este rescate, se va a perder tu artículo. Puede ser que era muy valioso para ti o a lo mejor, pues ya lo he hecho ahí en el, ¿cómo se llama? Lo llevo a empeñar y lo que me den, ¿verdad? Normalmente, ¿cuánto dan? Como un 30%, ¿no? Del valor. Pero pues ya cuando vas pagando la mensualidad, pues ya te sale el artículo, tu propio artículo te sale más caro muchas veces de lo que era, ¿verdad? Pero bueno, la idea es la siguiente. Si tú aprecias ese artículo, no lo vas a dejar perder. Y vas a estar pagando y pagando y pagando. Y cuando pagas la cantidad completa, en ese momento lo rescatas. Y eso que habías perdido nuevamente viene a ser tuyo. ¿Éramos de Dios? Sí, porque Él nos creó. ¿Cómo es que caímos en el terreno de Satanás? Porque el hombre y la mujer se entregaron. Al obedecer a la serpiente, se hicieron esclavos de la serpiente y del pecado. Por eso fue necesario que Cristo Jesús diera su vida para que por su sangre y por su vida Él pudiera pagar el precio exigido, no por Satanás, sino por la ley de Dios. Maravilloso. Dios no se brinca sus reglas. Dios no se brinca sus leyes. Ese precio fue pagado a la justicia de Dios. Satanás no tiene ningún poder, ni tiene ningún derecho. Pero simplemente Dios es justo y siempre hace las cosas bien. Y la forma correcta de rescatar al ser humano no era decir, bueno, pues ya no les tomo en cuenta su pecado de Adán y Eva. Véngase para acá. Su desobediencia los hizo caer en el terreno de las tinieblas y era necesario el sacrificio de un cordero santo, de una persona, de alguien sustituto, pero tenía que ser santa para que pudiese comprar nuevamente a toda la humanidad. Ese es Cristo Jesús. Ese es nuestro Señor. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. Bendito sea, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por comprarnos y rescatarnos. Gracias, Señor. Eso es redimir. Liberar pagando un rescate. Número 4. El siguiente término relacionado con la salvación es justificar, lo cual significa que se nos atribuye o se nos imputa una justicia que no es nuestra. Nosotros no somos santos en el estricto sentido de la palabra, ¿verdad? De que nacimos, ¿verdad? En pecado. Nuestros padres nos concibieron ya con una semilla del pecado. Y durante nuestra vida hemos estado viviendo en pecado. Pero de pronto, por la fe en Cristo Jesús y por su sangre, Dios te ve limpio. Dios te ve santo. Dios te ve como su hijo. ¿Qué es eso? No es un acto de magia. Es que la justicia de Cristo Jesús
se te imprime. No la tenías, no la tenía yo, pero la justicia de Cristo Jesús viene a plasmarse dentro de mi ser. Y ahora delante de Dios, yo soy justo. No por lo que yo he hecho, sino por lo que Jesús hizo y por mi fe en su sacrificio. Por mi fe de que Él lo hizo por mí. ¿Por cuántos murió Jesús aquí en este lugar? Murió por mí. Levanta tu mano. Él murió por ti. Él murió por ti y con eso Él te salvó. Gracias. Quinto aspecto de la salvación, santificar. Lo cual significa apartar algo del mal, de las tinieblas o de lo malo que está haciendo para dedicarlo a Dios, para santificarlo, para consagrarlo. Algo que está consagrado significa que no lo puedes usar para otra cosa, ¿verdad? Ahí es donde a veces los hombres metemos la pata porque vamos a la cocina y entonces agarramos un cuchillo o un trapito que estaba santificado para otra cosa y nos cae una regañiza, pero ¿por qué usaste esa olla, verdad? Y mira, ya la rayaste, ¿verdad? Bueno, no es así no es mi esposa, ¿verdad? Es algo hipotético. Es real, ¿verdad? Bueno, o a veces, ¿verdad? Agarra la licuadora y la licuadora se cae. Y era el vaso de vidrio, ¿verdad? No, ya, mejor despídete, ¿verdad? Cuando algo está dedicado exclusivamente a eso, es por un motivo. Y a veces no entendemos los motivos, pero las mujeres tienen motivos muy claros. A veces podemos contaminar alimentos si utilizamos un utensilio que se utiliza por una cosa en otra. O echamos a perder, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que tú cortes la carne sobre el comal le quita el filo al cuchillo, ¿verdad? Cosa que pues para nosotros los hombres, ay, córtale, no hay problema, ¿verdad? Entonces, cuando algo está santificado, cuando algo está dedicado, quiere decir que se tiene que utilizar para ese uso exclusivo. Y nosotros estamos santificados para Dios. Y es Dios el que tiene que usarnos exclusivamente. Ya no puede usarte Satanás. Ya no puede usarte el mundo. Y no te estoy diciendo no trabajes para el mundo. Pero trabaja como un hombre santo, como una mujer santa, dando testimonio de que eres una hija, de que eres un hijo de Dios, ahí donde tú estás. Gloria a Dios. Sexto aspecto o término que envuelve la salvación, vivificar. Lo cual significa que fuimos resucitados al momento de ser salvos a una nueva vida. Y el séptimo, glorificar, ¿verdad? Significa que lo corruptible es revestido de incorrupción. Este cuerpo, ¿verdad? Se va a morir. Por mucho orden que yo tenga, ¿verdad? Los gusanos van a traer mucho desorden. Es corruptible. Se va a echar a perder, se muere y se pudre, ¿verdad? Estando en vida, tiene la tendencia a caer en pecado y el pecado me va a llevar a la destrucción. Soy corruptible. Mi cuerpo es corruptible. Pero cuando yo sea transformado por el poder de la resurrección, por el poder de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, por la regeneración, en ese momento mi cuerpo va a ser un cuerpo semejante al de Él. Un cuerpo que ya no se corrompe. Vamos a la siguiente. Entonces, ahora vamos a ver cómo cada uno de estos aspectos tiene un aspecto pasado, presente y futuro. Por ejemplo, la salvación dice en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y aquí nos habla de que Jesucristo nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. 1 Corintios 15, 1 al 2 dice, además os declaro, hermanos,
El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿cuál es la condición? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no retenéis la palabra, no sois salvos. Es el tiempo presente, lo que estamos viviendo. ¿Qué tenemos que hacer? Retener la palabra que nos fue enseñada. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. No hemos creído en vano, amén, porque estamos obedeciendo a la verdad. Y ya vimos salvación en pasado, salvación en presente, ahora salvación en futuro. Romanos 5, 9 al 10 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y está hablando, seremos salvos por su vida, lo cual significa que hay una parte que se va a consumar aún de la salvación, que es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando estemos presentes delante de en ese juicio, ¿verdad? En el cual vamos a estar, ¿verdad? Se llama Tribunal de Cristo, en el cual vamos a ser recompensados según lo que hayamos hecho. ¿Ok? Bueno. Número 2, la liberación, ¿verdad? En su fase inicial, progresiva y final. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado, pasado, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Tú estabas en tinieblas, tú estabas en cadenas, tú estabas en las garras de Satanás, pero él dice que te sacó, te trasladó a su reino. Romanos 6:14, presente. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Está hablando, ¿verdad? A futuro, pero a futuro en el tiempo, ¿verdad? En el cual, si tú estás caminando en los caminos de Dios, el pecado ya no se va a poder enseñorear de ti. En el pasado obedecíamos al pecado, pero ahora ya no va a tener poder para cautivarte, para encadenarte. Ya no va a tener poder. Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si lo volteamos, significa que si tú estás cayendo en pecado, no estás viviendo bajo la gracia de Dios, estás viviendo bajo la ley. ¿Y qué es vivir bajo la gracia de Dios? Que estés agradando a Dios, que el Espíritu Santo esté obrando en ti y que por el poder del Espíritu Santo tú estés poniendo en acción el fruto del Espíritu Santo, que es algo natural que surge cuando tú tienes una relación con Dios, con Cristo. Y esa relación va a impedir que tú peques. Pero si tú te descuidas de buscar a Dios, de leer la palabra, te enfrascas en tu trabajo, en tus problemas y en todas las situaciones, en el ajetreo de toda la semana, vas a pecar. Porque no estás cuidando tu relación. Te estás apartando de esa gracia que Dios ha concedido, que es el Espíritu Santo. Liberación futura. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces hay una liberación también que tiene que darse en el futuro, que significa que ya no va a haber posibilidad de que nos podamos perder. Fuimos rescatados, fuimos exentos, fuimos apartados, eh, se impidió, Cristo Jesús impidió que nosotros pudiésemos ser víctimas de la ira de Dios. ¿Por qué teníamos que ser víctimas de la ira de Dios? Por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ese es el último aspecto de la liberación. Vamos al siguiente punto, ¿verdad? Que es la redención inicial,
progresiva y final. En el pasado dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Dice, al decir que nos redimió de la maldición, significa que nos compró, nos rescató, ¿verdad? Para que no recibiéramos esa maldición. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando una persona es esclavo? Ese esclavo va a tener que servir de por vida a la persona que lo compra. Pero cuando viene Cristo Jesús y te liberta y te compra Él para sí, entonces ya no vas a servir a Satanás, ni vas a servir a las tinieblas. Pero el error ¿cuál es? Es que pienso que ahora que soy libre, puedo hacer lo que quiera. No, Él te compró. Ya no eres esclavo de Satanás, ya no eres esclavo de las tinieblas, pero como dice el apóstol Pablo, soy esclavo de Cristo. ¿Es libertad o no es libertad? ¿Sí es libertad? Porque mejor ser esclavo de Dios que de Satanás. Porque Dios te va a recompensar si tú le obedeces. Y Satanás no te va a recompensar. Él mismo va a ser castigado con todos los que le obedezcan. Fíjate que alguien te diga, te voy a obligar a que trabajes en mi empresa. Ah, caray, pues ¿cómo que me vas a obligar? Si esto tiene que ser voluntario. Pero bueno, te obligan, vas, trabajas, ves que es un buen trabajo, ves que tienes un buen ambiente de trabajo y ves que tu jefe es justo y que te paga y que te bendice un montón. ¿Será esclavitud? No, ya no es esclavitud. Entraste en la bendición. Así es el evangelio. Al principio tal vez tú digas, bueno, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? Hazlo. Obedece al Rey de Reyes. Hay una gran recompensa. Amén. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Verdad? Entonces, Él nos compró, ¿verdad? Él pagó todas nuestras iniquidades, ¿verdad? Él nos purifica para que ahora nosotros andemos en buenas obras. Presente. Futuro. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Tiempo futuro. Cuando Cristo Jesús venga, ¿verdad? Nuestro cuerpo también va a ser rescatado. Vamos a la siguiente, el aspecto de justificación. Justificación en pasado dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Tú crees? Gloria a Dios, ¿verdad? Aquel hombre, ¿verdad? Platicamos también con una persona, Van y yo, que nos decía esta persona, ¿verdad? Que pues es necesario estar orando, rezando para que una persona que pues no andaba muy bien, pues pueda Dios echarle una manita y que pueda entrar al cielo. Le dijimos, pues eso no es posible, porque aquel hombre, ¿verdad? Que estaba en la cruz juntamente con Cristo Jesús, por la fe, Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Solo por la fe. Sin las obras, sin rezos, sin nada más. La fe así es de poderosa, ¿verdad? Pero también la fe, si tú tienes tiempo, debes de obrar, debes de caminar y actuar conforme a esa fe. Romanos 4:5 dice, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y ahí está hablando específicamente de el fariseísmo, ¿verdad? De la religión judía que está basada en las obras para poder agradar a Dios. Y lo que estaba diciendo el apóstol, ¿verdad? Es que únicamente por la fe, solamente por la fe, sin las obras de la ley, podemos ser salvos.
¿Por qué? Porque los cristianos decían, ok, creemos en Cristo Jesús, pero tenemos que seguir haciendo las obras que están escritas en la ley de Moisés. Y Jesús vino a cumplir toda esa ley. Nos dejó solamente 2 mandamientos, no todos los mandamientos de Moisés. Y no que fueran malos, fue una etapa, fue un tiempo, fue un ayo, dice la palabra, para acercarnos a Dios, para mostrarnos que somos débiles, que somos pecadores y que necesitamos a Dios. Ajá. Pero los principales, ¿verdad? Porque hay 49 mandamientos de Cristo Jesús, pero los principales, ¿verdad? Es ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si cumples esos mandamientos, andarás viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Y entonces serás agradable delante de Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que compra ese sacrificio de Cristo Jesús? Nos compra una justicia futura. No tienes que estar angustiado de que me iré o no me iré al infierno. Debemos vivir en seguridad. Claro, si estamos obrando mal, nuestra conciencia nos va a estar acusando. Pero si tú estás obrando bien, quiero decirte que esto se va a hacer una realidad en tu vida. Yo ni me preocupo. Yo sé que estoy salvo. Yo sé que mi lugar está en el cielo. Yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Te va a dar testimonio porque estás obrando correctamente. Futuro. Es la que ya vimos. Vamos a la siguiente. Santificación también tiene un tiempo inicial, un tiempo progresivo y un tiempo final. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuándo nos escogió? Desde el principio. ¿Cuál principio? Desde antes de la fundación de este mundo, Él te escogió, Él te conoció, Él sabía quién ibas a ser y dijo, a este me lo aparto, a esta me lo aparto. Yo quiero que sea mío, quiero que sea mía. Qué gran privilegio. ¿Qué habíamos hecho para merecer eso? Nada. Por su pura misericordia, solo porque Él quiso. Fíjate, qué bendición. Dime que si no tenemos la obligación, porque ya nos dio la oportunidad de ser salvos, dime si no tenemos la obligación de vivir correctamente. Claro que sí. Entonces, desde antes del mundo, Él te escogió para que tú seas un hombre santo, una mujer santa. Tiempo presente. Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Tiempo presente. En el pasado pecaste, hiciste mal, robaste, adulteraste. Bueno, mejor ya no hablamos. Pero ahora en el tiempo presente, dice, ahora obra correctamente. Dice, así como todo tu ser estaba dedicado al pecado, ahora dedícalo a Dios. Y tiempo futuro. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fui santificado desde antes de la fundación del mundo. Sí, Él te apartó y te escogió para que seas santo. La santificación es un proceso hoy, sí, porque hoy tienes que presentar tus miembros no al pecado, sino para servir a Dios. El tiempo futuro significa que Él te santificó
Y Él busca que te estés santificando en tu cuerpo, en tu alma y tu espíritu, para que cuando Él venga, te encuentre bien santo. Y la santidad es algo progresivo. Hay ocasiones, quiero decirles, que cuando una persona se convierte y es sincera y tiene esa determinación, su transformación es rápida. Dice, no más pecado, no más yo, no más mundo, no más carne, no más placeres. Y su vida es transformada. Pero hay otras, ¿verdad?, en las cuales el proceso es algo gradual, en la cual tú vas dejando cosas. Pastor, deme chance. Acuérdese de la predicación. Estoy en proceso de santificación. Entonces, puedo. Pues sí, sí puedes. Pero ¿te convendrá? Sería como el estudiante que está repruebe y repruebe y repruebe y necesita graduarse. Porque graduarse es la salvación, pero está repruebe y repruebe y repruebe y repruebe y repruebe. Hágame otra vez el examen. Sí te lo hago. Otra vez. Sí te lo hago. Otra vez. Sí te lo hago. Y repruebe y repruebe, repruebe. ¿Qué va a pasar al final? Reprobado. Es cierto, es un proceso de santificación y nadie es perfecto de la noche a la mañana, excepto, ¿verdad?, que una persona tenga esa determinación y diga, yo me entrego 100% a Cristo Jesús, que es lo ideal. Pero en el proceso de santificación tenemos que continuar y buscar ya no reprobar. Fallaste, arrepiéntete, pero ya no peques. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Vete y no peques más, no sea que te suceda una cosa peor. Yo pensé que nada más era, otra vez hago el examen. No. Hay consecuencias del pecado. Y no es nada más de que, ay, la sangre de Cristo me limpia, ¿verdad? Y ya otra vez quedé limpio. No, no, no. Cada vez que vas pecando, vas acumulando maldición y vas acumulando consecuencias. Estás sembrando mal. Y el que siembra mal va a cosechar algo que no le va a gustar. Muerte. Número 6. Vivificación, que también es un proceso inicial, progresivo y final. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nuestro pecado nos mantenía muertos. Y dice la palabra que por la fe, por la sangre, por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ya no estamos muertos, ahora estamos vivos para Dios. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Estaba yo muerto, creí en Cristo Jesús, Él me sacó de la muerte y me dio nuevamente vida. Cuando yo tengo edad espiritual suficiente, digo, pastor, quiero bautizarme. ¿Y qué hace el pastor? Te toma, te bautiza y en ese momento, ¿qué estás diciéndole al mundo? Yo estoy muriendo a mi vida pasada para vivir ahora una vida resurrecta, una vida nueva en Cristo Jesús. Esa es la experiencia del bautismo. Es el inicio de una nueva vida. Y a futuro, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Lo cual significa que las tribulaciones, las afrentas, los problemas que tenemos los cristianos hacen que la vida de Cristo Jesús se haga cada vez más poderosa y más manifiesta en nuestra vida. Dice el apóstol, nosotros estamos todo el tiempo entregados a la muerte. Nos pueden matar en cualquier momento.
Pero así es como Dios nos da más poder. Así es como Dios nos envía a predicar. Así es como se salvan las almas, porque hay vida en nosotros. Es curioso. Pareciera contradictorio. Mientras el cristiano está muriendo, está dando vida. Por eso dice el Señor que somos como semillas. Si esta semillita no muere, queda sola. Pero si muere, va a dar fruto. Vamos a la siguiente. El aspecto glorificación. ¿Verdad? En este no tenemos 3 tiempos porque es un solo evento que se va a dar con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice 2 de Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay un proceso que empieza en nuestra vida en el cual éramos un instrumento de deshonra y Cristo Jesús nos transforma y empezamos por la fe a ser un instrumento que le honra a Él. Y en ese proceso participamos nosotros porque dice, si alguno se limpia, no está diciendo, si Dios lo limpia. Está diciendo, si alguno se limpia de estas cosas. Por eso es un trabajito que nos toca a nosotros, de dejar de ser esos vasos de deshonra para ser vasos de honra. ¿Qué es lo que va a poner Dios en esos vasos? Su presencia. Nada más y nada menos que su presencia. Dice el apóstol, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué líquido habrá muy precioso? Un líquido muy precioso. Yo creo un perfume, ¿verdad? Podríamos hablar de un perfume carísimo. Haz de cuenta que tienes un perfume, Dios tiene un perfume carísimo y tú eres un vasito de barro. Y Dios dice, voy a guardar este perfume carísimo en este vasito de barro. Shh, lo llena, pum, le pone su tapita. ¡Qué gran privilegio! Eres un vaso de barro, por fuera se ve igual, no tiene nada de glorioso, de glamoroso. ¿Cómo se ponen los perfumes? Ah, en unos frascos bien bonitos, grandotes, de colores, de formas especiales, un cristal especial. Pero imagínate que Dios pone un tesoro en tu vida y tú eres un vasito de barro como yo. Pues hay que cuidar ese tesoro, ¿no? Que no se vaya a romper, no se vaya a derramar, no se vaya a tirar. Es algo precioso. Pues tenemos que cuidar nuestra vida, hermanos, porque Dios ha puesto tesoros grandes que pueden enriquecer a nuestra familia y a muchas personas más. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La gloria de Dios se va manifestando conforme nosotros ponemos nuestra vista en Cristo Jesús. Y poner nuestra vista en Cristo Jesús, ¿verdad? Es que tú tomas la palabra de Dios y tú te miras en este espejo. Y tú ves cómo es Cristo Jesús y luego lo comparas con tu imagen y dices, ah, me falta ser más humilde, me falta ser más perdonador, me falta ser más amoroso, me falta ser más verdadero, me falta ser más santo. Y aquí vas a ver en este espejo de la palabra de Dios la imagen de Cristo que va llenando tu vida de gloria. Moisés vio a Dios y su rostro resplandeció. Tú ves a Cristo Jesús, yo veo a Cristo Jesús en la palabra y nuestra vida empieza a llenarse de gloria. 1 Corintios 15, 51 al 53 dice, he aquí os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible
se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Un cuerpo glorificado. David escribió en los Salmos: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras de David! ¡Qué revelación de David! Cómo él, sin tener el evangelio, sin haber conocido la revelación de Cristo Jesús, él puede decir: yo sé que algún día yo voy a despertar de este sueño, de esta muerte, pero voy a despertar semejante a ti. Voy a ser semejante a ti. Qué revelación tan tremenda, ¿verdad? Y bueno, como conclusión, ¿verdad? La siguiente, yo puse este pasaje, 1 Corintios 1:26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y en otras palabras, no te sientas mal, hermano, hermana, porque no eres como la demás gente del mundo, porque no tienes riquezas, porque tal vez no tienes un título universitario, tal vez no tienes un puesto que tú quisieras, una empresa que tú quisieras. Pero tienes un gran tesoro. Dios te escogió, y Dios te escogió para bendecirte, para que los que se creen allá afuera que son, tú les demuestres que Él es y que tú eres por lo que Él es. Tú piensas que siempre vas a estar en esta condición en la que estás ahorita, estás muy equivocado. Porque Cristo Jesús te llamó para ponerte no por cola, sino por cabeza. ¿Y qué es lo que me falta, pastor? Permanecer en la salvación, caminar en obediencia a Él, seguir el camino, santificarte, no desviarte, ya no hacer injusticia, vivir en la verdad. ¿Es fácil? No es fácil, pero tenemos una gran ayuda. Si estamos buscando a Dios, si estamos llenos de su Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo nos hace caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al Espíritu, no andando conforme a la carne, sino andando conforme al Espíritu. Y Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y por su Espíritu nos da dominio propio. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Qué hace falta? Que queramos. Dios no quiere que tú te quedes en la condición en la cual ahorita estás. Dios quiere ponerte en alto para que la gente que no es salva te miren y digan: ah, mira, así son los hijos de Dios. Así son los que Dios bendice. Así los levanta Dios. Así viven rectamente. Así tienen a su familia bien. Así son prósperos. Así son temerosos de Dios. Así son santos. Les invito a que nos pongamos de pie
Y vamos a orar. Perdonen si hablé un poco fuerte. Les amo. Les amo verdaderamente. Y sé que Dios les ama. Y sé que Dios nos quiere poner en alto. Para gloria de Él, no para gloria de nosotros. Si tú estás buscando que Dios te ponga en alto para que después te creas, nunca vas a llegar arriba. Pero si tú desde ahorita dices, Señor, ponme en alto, porque yo voy a dar testimonio de quién eres tú, de seguro Dios te va a levantar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la salvación no es solamente, Señor, ser librados de las llamas del infierno, Señor. Es haber sido justificados, es haber sido glorificados, es haber sido no solamente perdonados, sino comprados, Señor, nuevamente redimidos por tus sacrificios, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de esta compra, por medio de esta salvación, tú nos has dado nueva vida, Señor. Ayúdanos a permanecer en esta nueva vida, que nuestro viejo hombre no tome otra vez el lugar que tenía anteriormente, sino andemos, como dice tu palabra, en vida nueva. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Como dice en tu palabra, no descuidemos una salvación tan grande, la cual nos fue anunciada también por su Hijo. No solamente en el pasado, por medio de la palabra de Dios, no solamente ángeles hablaron acerca de esto, sino que finalmente tu Hijo, tu propio Hijo, Señor, tú lo enviaste para que nos hablase de esta gran salvación. Ayúdanos, Señor, a no descuidarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.